Las 23 recomendaciones para el montaje de aire acondicionado tipo mini split sin errores. Gracias por estar con nosotros. A continuación presentamos la guía más completa tanto para principiantes como para técnicos, con recomendaciones a tener en cuenta antes de la instalación de un aire acondicionado tipo split. Empecemos con las primeras recomendaciones relacionadas con la ubicación de la unidad evaporadora o consola dentro del salón. ¿Qué se considera una mala ubicación de la unidad evaporadora? Se considera que la ubicación de la unidad se lleva a cabo en un punto equivocado, cuando se perjudica el rendimiento del equipo, o se afecta a otros aparatos, o si se dificulta el mantenimiento posterior de la unidad. Para ello debemos tomar en cuenta. Recomendación número 1, para montaje de mini split sin errores. Si el salón donde vamos a colocar la evaporadora o consola de split es rectangular, se debe instalar en lo posible en el lado de mayor longitud. Esta recomendación se basa en el hecho que en trayectos largos, el aire difícilmente logra llegar al punto deseado, porque antes cae completamente al piso. Recomendación número 2, para montaje de mini split sin errores. Se debe instalar la unidad o consola evaporadora en el sitio más alto posible. Esto se debe a dar más oportunidad al aire frío de desplazarse horizontalmente a lo largo del salón, antes de caer completamente. Esta oportunidad aumenta aún más con la altura del split, porque así el aire frío logra mezclarse con aire caliente, baja su densidad y se mantiene más tiempo en suspensión. Recomendación número 3, para montaje de mini split sin errores. La consola o unidad evaporadora debe estar a más de 15 centímetros de distancia al techo. Esto se debe principalmente a facilitar el mantenimiento posterior del evaporador y mejorar la succión de aire. Recomendación número 4, para montaje de mini split sin errores. No colocar el split en medio de paredes estrechas. Debe haber siempre más de 12 centímetros de distancia entre la consola y una posible pared ubicada lateralmente. Esto se debe a facilitar la succión del aire a la turbina. Recomendación número 5, para montaje de mini split sin errores. No ubique el split sobre puertas o ventanas que se abren constantemente. Esto se debe a que la entrada permanente de aire exterior puede producir contaminación al evaporador, exceso de aire con gotas de condensado, y falsas lecturas por parte de los sensores de temperatura del aire acondicionado. Recomendación número 6, para montaje de mini split sin errores. No ubique el split sobre artefactos eléctricos que puedan averiarse. Esto se debe a que siempre existe la posibilidad de presencia de gotas de agua por condensado, que puedan dañar otros artefactos. Recomendación número 7, para montaje de mini split sin errores. No ubique el split cerca de fuentes de calor o grasa. Esto se debe a que la succión de la turbina lleva el aire y todas sus características al evaporador. Ahora vamos con la unidad exterior o condensadora. ¿Qué consideramos una mala ubicación de la unidad condensadora? Se considera que la ubicación de la unidad se lleva a cabo en un punto equivocado, cuando se perjudica el rendimiento, o se aumenta el consumo eléctrico del equipo, se expone la condensadora a golpes, o se dificulta el mantenimiento posterior de la unidad. Recomendación número 8, para montaje de mini split sin errores. Ubique la condensadora, o unidad exterior, en el punto más fresco posible del lugar, para ahorrar energía, y aumentar la vida del equipo. Recordemos que por la unidad condensadora, se expulsa el calor ganado en la consola interna o evaporadora. Por ello, si perjudicamos este proceso, estaremos afectando el rendimiento de todo el equipo, y sobre todo aumentando la presión interna, dañando al compresor, y pagando más dinero en electricidad. Recomendación número 9, para montaje de mini split sin errores. No acerque la unidad condensadora a menos de 30 centímetros o 12 pulgadas de una pared. Esto se debe a que el ventilador de la unidad condensadora necesita el espacio suficiente para poder succionar aire fresco, para lograr enfriar internamente la unidad condensadora. Recomendación número 10, para montaje de mini split sin errores. No debe haber paredes de frente a la condensadora más cercanas de 2 metros o 79 pulgadas. El aire caliente que acaba de enfriar la condensadora debe ser expulsado lo más lejos posible, para evitar ser de nuevo succionado por el ventilador de la condensadora. Recomendación número 11, para montaje de mini split sin errores.
No deben haber paredes a los lados de la condensadora, a menos de 30 centímetros de un lado, y a 60 centímetros del lado de ubicación de las tuberías. Además de facilitar el mantenimiento, también aumentar el espacio, facilita la succión de aire fresco al ventilador de la unidad condensadora. Recomendación número 12, para montaje de mini split sin errores. No colocar techos a la unidad condensadora a menos de 60 centímetros de distancia. Un techo bien ubicado puede ayudar a proteger el equipo de las inclemencias del ambiente, sin embargo si se ubica muy cerca de la unidad, puede perjudicar el ambiente cercano, aumentando la temperatura de este punto. Recomendación número 13, para montaje de mini split sin errores. No ubique la unidad condensadora en un punto donde lleguen corrientes de viento fuerte de frente al condensador. La exposición a corrientes frontales de aire puede perjudicar el trabajo del ventilador de la unidad condensadora, ya que obliga a tener una presión mayor para poder vencer estas corrientes fuertes. Recomendación número 14, para montaje de mini split sin errores. Siempre ubique la unidad condensadora exterior, pensando en futuros mantenimientos al equipo. Ahora vamos con las recomendaciones relacionadas con desagües, tuberías y trampas de aceite para alargar la vida del compresor. ¿Qué es una trampa de aceite? La trampa de aceite se usa con el objetivo de asegurarse que el refrigerante se humedezca de lubricante y lo retorne poco a poco a la succión del compresor, para lo cual se necesita ciertos valores de velocidad dentro de la tubería. Recomendación número 15, para montaje de mini split sin errores. Si la unidad condensadora exterior está por arriba del nivel de altura de la unidad interior o evaporadora, haga sifón y contrasifón solo en la tubería más gruesa. Con el sifón se logra humedecer al refrigerante de aceite y aumentar su velocidad, y con el contrasifón, que el refrigerante no regrese a la unidad evaporadora. Recomendación número 16, para montaje de mini split sin errores. Si la unidad condensadora exterior está por debajo del nivel de altura de la unidad interior evaporadora, haga sifón y contrasifón en la tubería más delgada. Con el sifón se logra humedecer al refrigerante de aceite y aumentar su velocidad, y con el contrasifón, que el refrigerante no regrese a la unidad condensadora. Recomendación número 17, para montaje de mini split sin errores. Si la tubería tiene más de 4 metros de altura, se deben hacer sifón y contrasifón intermedios, justo a la tubería que ya hemos realizado los sifones básicos. Esta técnica se debe realizar cada 4 metros para tuberías más largas, y en lo posible en todo el centro de estas distancias. Recomendación número 18, para montaje de mini split sin errores. Cuando se deba alargar las tuberías, nunca disminuya el diámetro de estas, y recuerde completar la carga de refrigerante, porque el sistema ahora es más grande. Siga las recomendaciones del fabricante. Por ejemplo, usando esta tabla para refrigerante R410A, se debe multiplicar la longitud extra de cada tubería por el factor de corrección de carga. La tubería gruesa será la de succión y la delgada la del líquido. Para un diámetro de media pulgada en la tubería gruesa, debemos agregar 3.8 gramos de refrigerante, multiplicado por el número de metros que hemos añadido. Para un diámetro de 1/4 de pulgada en la tubería delgada, debemos agregar 17.9 gramos de refrigerante, multiplicado por el número de metros que hemos añadido. Ahora sumamos ambos valores, y se obtiene la cantidad de refrigerante adicional que se debe agregar. Aislar térmicamente cada tubería de forma independiente, nunca juntar la tubería gruesa con la delgada, y no colocar un solo aislamiento para ambas estando juntas. Cada tubería debe llevar su propio aislamiento. Recomendación número 19, para montaje de mini split sin errores. Siempre evite codos o accesorios innecesarios en las tuberías, ya que ocasionan pérdidas de presión e incrementan el consumo eléctrico. Sobre todo en la tubería que dirige el refrigerante a la unidad condensadora, se debe evitar las pérdidas de presión innecesarias, ya que aumentan el trabajo del compresor y el valor de la factura eléctrica. Recomendación número 20, para montaje de mini split sin errores. Siempre evite codos o accesorios innecesarios en las tuberías de desagüe. Siempre use la gravedad como forma para extraer el agua, producto del vapor de agua condensado, por el frío del evaporador. Ahora vamos con el uso de las herramientas. Recomendación número 21, para montaje de mini split sin errores.
Una vez unidas todas las tuberías, y armado completamente el mini split, antes de abrir el paso de refrigerante desde la unidad condensadora, se debe verificar que no exista fugas en ningún punto. Para ello usualmente se usa nitrógeno, a una presión de 200 libras dentro de la unidad, aunque este valor puede aumentar si el equipo trabaja en modo calefacción. Recomendación número 22, para montaje de mini split sin errores. Ya sabemos que no hay fugas, y antes de abrir el paso de refrigerante desde la unidad condensadora, se debe hacer un vacío al sistema, con bomba de vacío para refrigeración, y no usar compresores caseros para tal propósito. Recomendación número 23, para montaje de mini split sin errores. El técnico debe poner a funcionar la unidad de aire acondicionado, verificar presión de baja, el consumo eléctrico con la pinza amperimétrica, de modo de asegurarse que todo está perfecto. Gracias por estar con nosotros. Esperamos tu suscripción al canal.